Muy buenas noches, señores auditores. Hoy día comenzamos nuestro programa Vamos, somos chilenos de la Radio Portales y ya estamos a martes 8 de abril, un día lluvioso, o sea, no sé si lluvioso como tal, pero un día ya de otoño total. Sí, horrible, muy heladito, pero bueno. Y nos encontramos nuevamente con Valentina Belis, panelista de nuestro programa Vamos, somos chilenos. ¿Cómo estás, Vale? Hola Michi, bien, bien, gracias. Hola Mike también. Con mucha energía, pese a que el día esté feito, pero bueno, aquí estamos dándole con el programa. Y también nos encontramos con Michael Castillos, que la semana pasada vino como invitado y esta vez ya oficial va a ser nuestro panelista de la Radio Portales todos los martes. Así que, ¿cómo estás, Michael? Bien, bien, estoy muy contento. Mi segunda vez haciendo radio y ya como panelista, así que muy agradecido por esta oportunidad. Y bueno, a mí me encantan los días así. De hecho, cuando venía manejando tenía una niebla que me daba a 2 metros hacia adelante y tenía todos los autos tras, venía rompiendo el hielo, como se dice. No, yo lo siento, Mike, pero yo no soy de tu team, soy team verano. Creo que me quedo con la primavera-verano, me carga el invierno, me carga estar muerta de frío y soy muy friolenta. Bueno, quien les habla, obviamente, Michelle Smith, la conductora del programa. Y bueno, esta semana yo creo que tenemos varias noticias. Tenemos noticias tanto regionales como noticias nacionales. Y vamos a partir por las cosas buenas, las noticias regionales, todas las cosas que están pasando acá en la región de Valparaíso. Y una de las cosas más importantes, yo creo que cosas bonitas que pasaron el fin de semana. De hecho, ahí la Vale nos va a contar un poco. De hecho, la Vale, de hecho, hoy día está lesionada, está media coja, pero, pero por una buena causa. Porque el domingo pasado, les cuento, fue el día del deporte. Y yo personalmente no hice ningún deporte. ¿Tú, Mike, hiciste algún deporte? No, la verdad, no estuve trabajando, lo siento, lo siento. Bueno, lo bueno es que la Vale dio la cara por nosotros y en este caso la Vale corrió 21 kilómetros. Así que Vale, cuéntanos qué pasó el domingo. Bueno, se desarrolló la maratón de Puma, fueron 21 kilómetros, uno podía optar por los 5K. Yo me arrepiento de no haber corrido los 5, perdón. Pero Yo te dije que debiste que correr los 20, los 5. sí, Es harto. sí, fue mi primera maratón, o sea, mi primera corrida en la vida. Yo nunca había corrido, nunca nada en cuanto a competencia, ni mucho menos. Sí había trotado, pero nunca así como marcando el tiempo ni nada. Pero fue un buen desafío personal. Me gustó harto el ambiente porque se notaba que había gente como que iba como por desafíos también. No era como que solo iban como por el tema del deporte, sino que era como que se habían puesto alguna meta de por sí, porque había mucho adulto mayor, personas como que se notaba que habían padecido alguna enfermedad, ya que iban con carteles diciendo, por ejemplo, el deporte me salvó la vida. Creo que igual es algo súper bonito y súper motivante a la vez. Entonces, la verdad es que estuvo súper bueno, fue súper duro, fue desde Reñaca, el primer sector, hasta la Santa María, la universidad y de vuelta. Así que igual estuvo súper duro. Bueno, yo en mi otra vida, cuando era más joven, En mi otra vida. yo corría, yo competía. Oh, ya. De hecho, los 5.800 metros era la categoría más pesada en la que yo corría y eso yo me preparaba. Por eso 21 kilómetros yo no corría nunca. Pero mi No lo especialidad pasa. eran los 1.600, los 3.200 y los 5.008. Lo mío era la resistencia, porque en velocidad había antiguos que eran muy, muy rápidos. Sí, Oh, nosotros cuando íbamos por ahí por Avenida España llegando al Litoral, iban los de elite, los que compiten de verdad, ya de vuelta, po, ¿cachai? Nosotros íbamos recién camino a Valparaíso. Entonces tú decís, wow, o sea, estos cabros son súper motivados, o sea, tú te das cuenta ahí como cuánto empeño tenés que ponerle, porque yo empecé a prepararme como en febrero recién, pero igual fue súper encima, entonces no me imagino cuánta constancia le deben poner ellos como a la causa, porque al final estáis ahí todos los días, tenéis que darle bien la alimentación y todo. Así que, bueno, la verdad es que fue una buena experiencia. de hecho, bueno, yo en ese sentido me quedé afuera por un tema de cupo. Mm, Porque yo quería también correr, yo iba a correr los 5K nomás. Yo ya he corrido 11K, es como mi meta máxima. Me gusta correr harto, yo en general corro, no sé, como diario 5K en media hora. Entonces, de hecho la que ganó, y revisé los tiempos y todo, revisé el tiempo de una amiga, ahí estuve revisando varios tiempos y entretenido y impresionante porque los 21K algunas personas lo hacen en una hora y tanto. O
sea, heavy. Yo lo hice en 2. No, pero está súper bien. Y cojeando, porque como dijo la Michi, en el kilómetro como 16 me empezó a dar una puntada en el tobillo. Entonces tenía que parar porque de verdad que no era como que yo no podía mentalmente, sino que era como que el pie no me respondía y era tan frustrante. Sí, lo que pasa es que el cuerpo se tiene que adaptar. Por ejemplo, si tú veías a los que corren en velocidad, tienen las piernas flaquitas. Y Sí. las personas que corren en resistencia tienen las piernas más gruesas. Y me pasó que, bueno, yo cuando empecé a practicar boxeo, y yo practico boxeo, me pasaba que pese a que yo tenía muy buena resistencia para correr, yo a los 3 minutos de una pelea estaba ahogado. Entonces como que tu cuerpo se tiene que readaptar según el deporte que estés haciendo. Eso es verdad, son totalmente distintas. Yo igual me estoy preparando, mi meta es llegar a los 21K, no sé si algún día alcanza a llegar a los 42, que es una maratón completa, pero sí mi meta es llegar a los 21, me había propuesto este año, ahí vamos viendo, ahora con lo de la Vale me da un poco de miedo, pero ya vamos de a poquito, ahora sí me voy a poner plan meta volver al running porque de verdad me dio lata si yo de verdad me quedé afuera por un tema de que se vendió. Oye, pero igual iba Se gente pirata. acabaron en febrero. Como que se unía a la mitad. Sí, después terminamos y el Pipe, mi pololo, se encontró con un amigo y le dijo, oye, venís de la maratón, no te vi, no sé qué. Y dijo como, no, me uní ahí en las salinas saliendo de la No, pera. pero Y es que yo, la gente ¿qué hace eso, onda? pues si yo te dije, si uno, por ejemplo, uno puede ir, lo bueno es que tú tenías un partner, Sí. que igual eso es muy fundamental. Sí. Si que tienes un partner, por ejemplo, hay algunos que tienen partner en bicicleta o te agarran en algún lugar, pero al final es fundamental en este tipo de deporte que tener como una barra, porque al final es un deporte tan como solo. Y lo otro, el tema del running, que obviamente a mí me gusta mucho y me sale mucho en Instagram, y que, por ejemplo, por temas de cerebro, porque uno obviamente gasta energía, quema calorías y todo, pero nunca había visto el tema de que uno quema calorías como en el cerebro. El cerebro también Sí, cambia y no se demora un día. Tu cerebro ahora actualmente Meses, creo. se demora como una semana en Mm. volver a su estado y en el fondo eso después genera cosas productivas y no sé qué cosas como biológicamente, pero en el fondo previene Alzheimer y millones de otras cosas, ¿cachai? De enfermedades a futuro, que al final yo creo que eso es lo que más me llama y me gusta mucho que se está como motivando mucho la gente. De hecho, también la mamá de una amiga mía que tiene como 65 años, 70, corrió los, corrió los 21. No. Y yo así como, no, ¿qué se pasó? O sea, yo quiero ser como ella. Entonces al final son cosas así que tú decís, como la gente enferma, que tuvo alguna enfermedad, que al final yo creo que el deporte es algo básico, algo mínimo que uno tiene que empezar a como concientizar de que la única forma para llegar a los 100 años, porque seamos realistas, lo más probable es que nosotros tres lleguemos a los 100 años. No Pero sé si hay eso que- me motiva. Yo no sé si llegué a los 100. No, pero seamos realistas con el tema de la tecnología y de los avances tecnológicos y de salud que tenemos, yo creo que sí. El tema es cómo llegar a los 100 años. ¿Cómo vaya a llegar? Sí, sí, mira, dentro de lo que tú señalas, esto de quemar como las reservas de azúcar que en el fondo junta el cerebro y hacer el recambio es súper positivo. En el fondo es como que tú tuvieras una piscina que siempre te va quedando un conchito de agua sucia abajo. Si tú no lo drenas, no lo limpias, se te empiezan a generar efectos adversos de tener agua estancada en la piscina. En el caso del cerebro, el funcionamiento es similar. Además de que las redes neuronales se tienen que activar, y siendo así como muy biológico, donde hay neuronas dañadas, ¿ya? Las neuronas no se regeneran. Entonces lo que se genera son algo que se llaman células gliales, que son las que reconectan en el fondo las neuronas que van quedando, pero las neuronas que quedan son cada vez más eficientes. Así que es súper bueno el funcionamiento del proceso. Yo solo sé que perdí mucha hidratación, muchas calorías, yo no entiendo lo demás. No, Pero estuvo bueno. pero lo importante es eso al final, como motivar a las personas. Lo más probable es que muchas personas te preguntaron, porque es primera vez que te vieron corriendo, como cómo fue tu proceso. Al final igual tuviste una preparación y eso igual es muy bueno para que los demás también lo conozcan y se motiven. De hecho, el 4 de mayo se viene La del una... mar. Sí, la corrida del mar. Entonces, Voy. Sí, yo también. Voy a Pero hacer por los 10 10, nomás. los Sí, 10K. igual voy por 10. Voy a hacer los 10K y está bien barata. Aguante. Como 5 lucas. Ah, está baratísima. Es que creo que la organiza la hermana, la organiza como Una empresa. una empresa como esta que era la de Puma. Entonces, igual ahí varía un poco más.
vez nos vamos a quedar sin entrada. Sí, mira, 5 lucas. Ya, Mira, terminando el programa lo voy a comprar. ¿Y es con polera? No sé. Sí, sí es con polera. No, dato rosa para la gente que se quiere inscribir, que se haya quedado con ganas de ir a correr. El 4 de mayo Sí, 4 tenemos una corrida ahí, la corrida del mar, a 5.000 pesos la entrada y viene con una polera de regalo. Así que no pierdan esta oportunidad. Y la otra, la de los... las dos, ambas valen 5.000 pesos, 21. no, igual diferencia notoria porque la otra valía como 30 lucas la de la maratón de Puma. Pero te compraste, pero te dieron la masa polera. Sí, pero parecía destacador, sí, pero bueno. Hizo esas dos pilas, creo, ¿no? Mi marido, Era bien flor. mi marido siempre me dice, ay, ella con su polera de maratón. Porque yo uso la Puma naranja. Ah, sí, pues esa fue la anterior, ¿no? Sí, que es muy bonita esa polera. Sí, no. Debo admitir que la polera de ahora Sí, no la me hora gusta era tanto. feita. Sí. Sí. Pero en noviembre, octubre se viene la maratón oficial y ahí yo creo que esa polera va a estar buena. Así que ahí nos tenemos que inscribir. Te invitamos, Mike, únete a nosotros. Ya, yo creo que me voy a motivar. Me voy a motivar. Ya, buenísimo. Sí. Yo creo que esto igual debería poder replicarse, por ejemplo, en Valparaíso, ¿no? Como que no hay muchas instancias, siento yo, en otras comunas. De hecho, ahí te tengo un comentario. Te tengo un comentario al respecto. Tengo un amigo, de hecho fue mi fotógrafo del matrimonio. Un saludo para el Mati Bodas, para que lo sigan. Y el Mati se metió al tema del running al mismo tiempo que yo. Y de hecho el sábado me preguntó, Michi, ¿te veo mañana? Y yo, pucha, no me alcancé a inscribir y me vine a Santiago y la cuestión. Me dijo, pucha, ya no importa, ya nos volveremos a encontrar. Y no me encontraron varias corridas y todo. Y el Mati corrió en una de la Católica el año pasado y lo pasó mal. ¿Sabes por qué? Porque Valpo huele muy mal. Puta. Lo siento, concejala. Pucha. Lo siento, pero esa es la realidad. Entonces igual son temas importantes que, por ejemplo, a mí, si estoy haciendo un deporte, me complica. Son cosas que igual uno tiene que anotar Sí. como para hacer. Entonces, por ejemplo, en Viña quizás no existe ese problema, en Concón tampoco. No No, sé qué opinas respecto a eso. mira, Mike. la verdad es que Pero válido. es muy válido el punto. Hay lugares donde yo cuando me acerco, yo me pongo una bufanda perfumada porque realmente hay espacios donde huele muy mal y cuando tú estás corriendo, una que te desagrada y el otro que tú necesitas ir controlando la respiración para que sea algo más productivo. Entonces, Y ameno también. sí, ahora lo que sí se da harto en Valparaíso son bajadas de cerro, hay otras Sí. instancias de deporte, pero el trote, una, que las calles tienen que estar en buen estado, Mm. que sí, eso es muy importante, y dos, de que claro, pues el espacio tiene que ser ameno para la gente que está corriendo, no puede estar aguantándose la respiración alguien que corre 20 kilómetros. El tema es que no es un olor así como más o menos, más putrefacción, es como olor a muerto. Sí, es un tema que hay que trabajar, pero yo creo que igual es algo que falta y yo creo que eso podría ser una repercusión significativa como para la gente de Valparaíso, para cuidar su entorno también, que también es una crítica que se está haciendo en el momento. Entonces, yo creo que falta eso y también daría como aire más de actualización, de integración en la comuna, porque siento como que estaba muy desprestigiada Valparaíso, así que yo creo que ahí la alcaldesa podría ponerse los pantalones no sé si hay dirección de deporte, Sí, hay. Sí pero hay. como tal llamada o Pero departamento quizá. en Dideco. Ahí Claro. tienen como- Antes existía como Sí. dirección aparte, eso se eliminó en el anterior, iba a decir régimen, pero la anterior administración, Suena un poco sí, suena horrible. Resulta que efectivamente, yo siempre lo he dicho, Valparaíso fue asolado 2 veces por 2 piratas de un apellido igual. ¿Cuál? Char. Cuéntame. Sí, Char fue asolado por un pirata años atrás y ahora nuevamente fue asolado por un pirata que lo transformó Valparaíso en una máquina de propaganda y culto hacia su propia personalidad, dejando de lado y la verdad es que son tantas las necesidades que faltó cubrir, son tantos los dineros. Imagínate, así, dato bien duro, el municipio hoy de Valparaíso tiene 146.000 millones de pesos de presupuesto, ¿cierto? Viña del Mar tiene exactamente la misma cantidad. Y el funcionamiento de la administración es evidentemente muy distinto. Total. ¿Se entiende? Y vemos que el mismo color Es que político. el hoyo, es que también el hoyo que está acá es mucho más grande que el de Viña. Mira, y hay otro hoyo que no se menciona Mm. y esto, bueno, a Valentina como concejala le va a hacer sentido. Cuando se dice que disminuyó la deuda de Valparaíso, que bajó de los 17.500 a los 9.800 millones de pesos,
Si tú revisas la deuda que tiene la corporación municipal, estoy hablando desde el 2007 hasta que Char abandonó su mandato, aumentó de 49.000 millones de pesos a 168.000 millones de pesos. ¿Ya? Puede haber alguna variación según el ejercicio contable, pero en dato duro aumentó en 5 veces prácticamente el déficit de la corporación municipal. Eso es muchísimo, muchísimo dinero. Y el problema es que no se transfiere ni en seguridad, ni en equipamiento. Imagínate que tenemos guardias donde no podemos cumplir con la ley mínima de tenerle su elemento de protección personal. Sí. A ese punto está. Una locura. No, está la embarrada, como se dice en el buen chileno. Hay que recuperarlo todo, pero yo creo que va a tomar bastante tiempo. Y una de esas cosas es el deporte. Sí. De hecho, para incentivar, para poder tener un lugar donde se pueda ejercer de buena forma el deporte, hay que tener un espacio seguro. Claro. Es lo primero que tiene que tener el Estado de Derecho, es seguridad y justicia. Por lo tanto, para que se desarrolle cualquier tipo de actividad, necesitamos seguridad en Valparaíso. Totalmente. Y cambiando de tema, a otro tema también regional, yo creo que ya en el segundo bloque vamos a pasar a los temas ya más nacionales. Pero contarles que este fin de semana, de hecho ahí no sé, Vale, si tú pudiste ver, si te quedó en la pasada, pero el fin de semana llegó la princesa Leonor de visita. Bueno, convengamos que la princesa Leonor está de visita en nuestro país hace harto tiempo ya. Primero llegó a Punta Arenas y ahora llegó a Valparaíso. Obviamente tuvo una visita junto a la delegación de la Escuela Naval Arturo Prat, y este mismo domingo fue algo que me perdí porque yo estaba en Santiago, y te juro que yo soy demasiado, es que a mí me encanta, yo soy muy, en ese sentido, Viña Marina, porteña, y me encanta el tema de la escuela naval. Mi mamá trabajó en la escuela naval como profesora de inglés, entonces de hecho el primer niño que me gustó a mí era un marino, ¿cachai? O sea, no un marino, ¿Cadete? Un cadete. Entonces, este fin de semana fue la salida de la Esmeralda, y fue algo muy bonito que obviamente yo vi en las redes sociales. Yo no sé si lo pudiste ver, y no sé, Mike también, pero si lo pudiste ver en la corrida o no, porque fue justo, creo que a la misma hora. Mira, la verdad es que estaba muy concentrada en llegar bien, así que ni miré el mar, te lo digo en serio. Pero igual tengo varios amigos que se fueron, o sea, conocidos más que nada. Igual mi pololo es marino, él ya es teniente. Entonces igual el tema como del buque Escuela Esmeralda y todo lo tengo como bien innato en mí, en mi persona. Pero es bien, bien bonito, pero es bien triste también. O sea, se van por 6 meses, si es que no más, si no mal recuerdo. Esta vez se van 6 meses. Sí, pero igual es un buen viaje, o sea, se van a Europa, o no sé si ahora se van a ir a China. La verdad desconozco cuál es el destino o la ruta de esta vez, pero siempre es un buen viaje como cototo, y conocen ahí a los demás cadetes o guardia marina, que en realidad son los que ya son egresados de las escuelas de los países vecinos. No, bueno, a mí me encantan los barcos, entonces estoy siempre mirando el mar. Y Igual. sí, yo debo admitir que a mí me encanta el buque Escuela Esmeralda. Yo tuve la posibilidad de conocer barcos en otras partes, y la verdad es que tiene una magia. De hecho, Chile ha tenido harta esmeralda, ha tenido incluso un acorazado esmeralda, ojo, que fue el terror de los mares. Y ahora tenemos el buque Escuela Esmeralda, y yo no sé si es porque sea chileno, me encuentro que de toda Latinoamérica el buque Escuela Es más bonito. hermoso, Sí. es hermoso. Bello. No, yo confirmo. De hecho, estaba al lado el buque de español, que también es de escuela, Sí. y yo así como, lo siento, pero No, y ahora está reformado, o sea, no sé si reformado es la palabra, pero como que está amononado hace poquito, creo que como 2 años. Lo actualizaron. Sí, exactamente. Entonces abajo está mucho más moderno, mucho más bonito, porque antes estaba como un poco más dejado de lado, y ahora como que está como bien bonito. Pero viendo los dos al lado, yo, no, para mí esa portada de ver el buque de España y el buque de Chile, con las luces y todo, obviamente las Sí. luces ellos tenían las luces de los colores de España, y nosotros teníamos la luz así como La amarilla. sí, amarilla, luces normales, y decía, ¡ay, que se ven bonitos! Pero obviamente la Esmeralda se ve mucho más bonita, y yo la encuentro mucho más bonita. Y de hecho yo tengo vista al mar desde mi casa, y me ha pasado de repente que me levanto en la mañana, muy pocas veces, obviamente no es como algo muy diario, pero digo,
y de verdad he gritado en la mañana, ¡la Esmeralda! Y está pasando así. Y es como, te lo juro que me pasó una vez, no me acuerdo. La Cuando Michi llegó. tuvo que haber sido marino. Sí. Es que soy descendiente de marino. Mm. Entonces, No, pero es ah, bonito. entonces me encanta como, bueno, salí de un colegio marino y todo, entonces tengo como ahí un poco mi corazón en ese tema. Y bueno, el tema de la princesa Leonor, le dieron un paseo acá en Valparaíso. Espero que no se haya ido traumada. Ah, ¿Qué opinan de eso? ¿Qué opinan de eso? A mí me cae bien el papá de la princesa Leonor. Ah, ¿ya? Él fue muy conocido y yo sé que cuando nombre la frase, muchos se van a decir, ah, yo me acuerdo de él. Él fue el que dijo, ¿por qué no te callas? Ah, A un dictador por ahí le dijo, ¿por qué no te callas? Porque básicamente no se callaba. Entonces ahí el rey Borbón se hizo muy famoso. Dio la vuelta, fue como un viral antes de que existieran los virales. Entonces, sí, hasta donde yo sé, tengo entendido, en España tiene bastante cariño para la reina Leonor Borbón, porque en el fondo han tenido una política muy cercana. Ahora, las críticas dicen que han sido una familia demasiado progresista, le echan la culpa de harto de los males que está teniendo España, que creo que ahí no corresponde que nos metamos en cómo ellos determinan su destino, pero sí se sabe que ella ha sido muy cercana a la gente, por lo tanto tiene bastante cariño de parte de la ciudadanía. mm. Así que bien por la princesa. Sí, igual yo creo que debe ser duro para ella por lo que está pasando, o sea, en el sentido de todo el tema protocolar, todo lo que alberga tener que ser una autoridad de la realeza prácticamente. Siento que igual es súper cuático porque ella igual es una persona bastante joven, entonces igual su mundo se basa en estar con personas, autoridades importantes de todos los países. Y bueno, yo igual tengo como un poco más de datos porque los compañeros de mi pareja Ah, ya, cuenta, estuvieron cuenta. ahí con en el buque, pues, en Punta Arenas. Qué buena. Entonces como que ellos igual nos decían que a ellos les llamaba bastante la atención, que ella era muy protocolar, pero que ellos nos decían así muy que lata, como que ella no puede, por ejemplo, los cadetes que venían en el buque, bueno, los guardiamarinas que venían en el buque de España, como que después se iban a caretear o salían a conocer la ciudad de Punta Arenas y ella como que no podía ir con ellos. Entonces ella se tenía que abstener de cierta manera como a irse a ciertos lugares. De hecho, ella creo que fue fotografiada Sí, y hubo fue como un a un problema. lugar, fue a un mall, fue a una discoteca, Claro, por lo menos en Punta Arenas. Acá visitó ciertos lugares y obviamente todo como súper protocolar, como tú decías. claro, entonces igual yo creo que debe ser como duro, sudar como igual tener tanta responsabilidad o cuidarse de tantas las espaldas como por las cosas que se puedan decir de eso también al respecto. Pero igual siento que es lo que le tocó, en el fondo. Porque al Claro, final... o sea, yo no me quejaría de ser princesa, pero igual yo creo que es el lado B. No, sí, sí, yo también. Yo creo que igual tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Igual es como que tu vida no te pertenece a ti. ¿No? No, eso sí, tu vida no te pertenece. Ahora le paso el dato a la princesa que en vez de carretear allá en el sur tiene que ir a carretear aquí en esta región, vía el mar, una reba ahí, desatarse. Yo sabía que los guardiamarinas de España se iban a ir a Brisamar, ahí al balneario, a carretear el fin de semana. No sé si habría ido la princesa. No. Sí, dato ahí. Buenos tiempos. Tiene que hacerlo, tiene que hacerlo. No se Oye, es joven toda la vida. Ahora que me acuerdo cuando yo era joven y alocada, yo iba a esos carretes y venían y llegaban en marzo, llegaban los buques, me acuerdo, de distintos países y carreteaban los marinos y tenían que carretear como con el traje y todo. No, pero ahora ya no. Ah, ¿no? Ya No, ya no. Ya igual. No, porque igual tenían mejor. como hasta cierta hora tenían que estar con uniforme. ¿Ya? Y ahora como que se eliminó eso. Ah, ya, igual Solo mejor. los cadetes de primero y segundo año tienen que estar hasta como, bueno, los de primero creo que es como siempre, y los de segundo es como hasta cierta hora. Pero ya se eliminó Pero eso. eran cadetes de otro país, Ah. eran brasileños. Y tenían, Ahí, no ahí desconozco. y tenían el traje Mm. puesto, iban al carrete. Bueno, igual los marinos a veces se ponen el traje porque les gusta Pa' ocupar puro el pintar. traje. Sí, porque Sí. tiran mucha pinta, po. Sí, mis amigos me lo han confesado. Bueno, a mí no me gustan los Bonito cadetes, así comentario. que así que no tengo No, mucho no que es parte del decir. club, no es parte del club. Club Naval. Pero bueno, de hecho, también hablando, ya que estamos en la misma línea, contarles que se cierra la temporada de cruceros con más de 33.000 visitantes en nuestra región. Obviamente todos llegan a Valparaíso principalmente, pero en general pasan mucho por
van pasando por Viña del Mar y también muchos van a Casablanca. Muchos de estos tours van a llegar a Casablanca. A la ruta del vino. Sí, a la ruta del vino específicamente. Así que igual no es un mal número, por lo menos ya cerrando oficial el verano, que triste, y también ya casi cerrando nuestro primer bloque. Así que nos vamos a una pausa musical y volvemos en unos minutos. Y volvemos a nuestro programa Vamos, Somos Chilenos de la Radio Portales. Estamos a martes 8 de abril y nos encontramos con Valentina Vélez, concejala de Valparaíso, panelista de nuestro programa, con Mike Castillo, el nuevo panelista de nuestro programa y constructor civil, ¿no es cierto? Soy profesional de construcción, no soy constructor Profesional civil. de construcción. Gracias por avisar eso. Y soy bachiller en ciencia. Profesional de construcción. Y bueno, y que les habla Michelle Smith, ingeniera de negocios internacionales, la conductora del programa. Y bueno, estábamos hablando un poco de temas regionales, de lo que pasó el fin de semana, varias cosas positivas, pero ahora vamos al Cahuen que yo creo que vamos a seguir hablando, porque ya esto no va a parar, y es impresionante un poco. Vamos a partir por lo más pequeño quizá. La Corte Suprema confirmó el desafuero de Catalina Pérez. Catalina Pérez fue diputada, o sea, fue ya oficial, ¿no? Si ya es desaforada, podríamos confirmar que fue diputada de la República. Ella es del Frente Amplio y bueno, por fin se oficializó. Ahora la Fiscalía podrá formalizar por fraude al fisco a la exdiputada Catalina Pérez, ex militante también del Frente Amplio. Oye, Michi, no sé si sea tan lo más simple, porque igual el desafuero fue inédito y simbólico, porque es la primera vez en más de una década que una diputada en ejercicio es desaforada por corrupción. Yo creo que igual es un gran paso en la historia en cuanto a la probidad y la transparencia, junto a lo que pasó con la ex senadora Allende también, así que tenemos que también tener ojo en eso. Yo creo que es una muy buena noticia. Oye, sí, de hecho lo más importante yo creo acá, igual es heavy, hoy es que ya, en un punto, lo más importante es se está cumpliendo la ley, pero lo más heavy que encuentro es que ella es de gobierno. Es de gobierno y siguen cayendo todos. ¿Sabes lo que pasa, Michelle? Esto se intentó ocultar, ¿no? ¿Ya? De hecho, se sabe que el gobierno supo 3 meses antes de que no dijo nada, de que se establecieron protocolos para ir guardando así casi como secreto de confesión esto. El tema está en que las filtraciones de la prensa están salvajes. Entonces, como no pudieron contener esta filtración a la prensa, inclusive el desafuero de la senadora Isabel Allende, todavía no se conoce el dictamen. Lo que se tiene es una filtración de la prensa. Entonces, como la prensa en este minuto está jugando un rol fundamental en lo que es la democracia, y tenemos por otra parte de que las redes sociales hacen que esto se masifique. No sé si ustedes se acuerdan de que Camila Vallejos tenía mucho interés en que se aprobara una ley de medios donde cada noticia, antes de ser publicada, pase por un ministerio de ciencia controlado por políticos. Entonces, en el fondo, te está diciendo, bueno, esto es de manual, de hecho, dentro de su ideología dice que el Estado tiene que controlar el qué y el cómo piensa el ciudadano. ¿Ya? Entonces, yo creo que ahí está el detalle, es la prensa y las redes sociales las que están generando esta escape de la verdad para que sea accesible a todos. Y bueno, igual en ese sentido es algo positivo, porque hemos visto tanto como en Netflix, yéndonos a lo que está pasando en los jóvenes, que en este caso ya nosotros no estamos en esa línea de tan jóvenes como secundario, con el tema de la salud mental y lo que los jóvenes tienen que vivir, los niños más que nada, con el tema de las redes sociales, con su salud mental, con el tema del bullying. Pero eso es como la parte mala, pero esta es la parte buena, porque al final estamos viendo la verdad, cosa que muchas veces, yo creo que quizás, muchas veces se ocultó, y ahora por fin no hay nada que hacer, o sea, no pueden ocultar esto. Claro, o sea, yo creo que igual es un avance significativo porque siempre ha habido manipulación de parte de los medios, pero ahora vemos que, como bien decía Mike,
han estado tomando un rol sobre la mesa que antes no se había visto de forma tan positiva y creo que eso ha sacado ese velo de complicidad que existía posiblemente entre el gobierno de turno y con los medios de comunicación. Al final vemos que ha pasado aquí un silencio cómplice por parte del gobierno, pero que ha sido destrabado por parte de los medios. Entonces yo creo que va a seguir pasando y eso también genera que en el gobierno, sea cual sea, tengan miedo de hacer las cosas mal, que antes no existía. Y algo muy positivo, porque en algún minuto dudamos de las instituciones. Y yo creo que con esto y ya van varios puntos, hitos históricos, lamentables hitos históricos. Yo creo que esto tampoco es como algo que celebrar, porque son casos de corrupción, son casos malos, pero al final son hitos que significan que el sistema funciona y que hay diferenciación del Estado y que al final lo más importante es que se cumpla la ley. Así es. Pero bueno, el caso de Catalina Pérez yo creo que es súper potente, porque al final es un caso de corrupción que está confirmado desde el corazón del Frente Amplio. O sea, recordemos que ella era, bueno, ahora es ex vicepresidenta de RD, que al final era su partido. Entonces, Revolución Democrática tenía un rol fundamental en el gobierno y hoy en día vemos que con este caso de corrupción, que es de más de 500 millones de pesos en cuanto a democracia viva, se están cayendo poco a poco las piezas del tablero y creo que es algo súper importante de destacar. Pero este no ha sido un caso aislado, siento yo, por parte del gobierno, sino que ellos han tenido un rol fundamental, pero no en el caso de hacer que la justicia haga lo que tenga que hacer, sino que al contrario, siento que igual ha habido una especie de silencio por parte del presidente Gabriel Boric y su ministro en cuanto a estos temas porque lo han intentado ocultar, pero al final con la colaboración que existe hoy en día en cuanto a la información ha sido posible conocer estos antecedentes. Mira, de hecho, a mí lo que me parece más escandaloso de esto, y de lo que poco se habla, es que aquí, ¿se acuerdan cuando decían que las violaciones de derechos humanos son algo sistemático? Bueno, ¿cuál es la definición de sistemático? Sí, la definición de sistemático es algo que tiene una estructura definida para que se repita una tras otra. ¿Ya? Entonces, sistemático es el sistema con el cual ellos defraudaban al gobierno para entrenarle recursos. Recordemos que en total las fundaciones del Frente Amplio lo que hicieron fue tomar 50.000 millones de pesos para embolsárselo en fundaciones truchas, porque en el fondo eso es lo que eran, fundaciones truchas, donde le robaron a los más pobres, donde se supone que ellos tienen una conciencia social distinta, ¿ya? Donde estas personas decían de que en el fondo el problema era el sistema, pero resulta que en realidad les gustaba tanto la plata que fueron capaces de hacer como que le entregaran a los más pobres de Chile, a los niños y a aquellos que estaban sin techo, para llevárselo a sus bolsillos y costear campañas. De hecho, ese era el mecanismo que utilizaban para costear las campañas. Cosa que a mí me parece escandaloso y me empieza a llamar la atención de que si nosotros miramos los números, ¿cuánto es lo que rindió Boric en la primera vuelta? Fueron como 1.600 millones, ¿no? Y en la segunda fue algo similar, en total fueron como 3.200 millones de pesos. ¿De dónde salió ese dinero y esas donaciones? O sea, yo creo que esta es la punta del iceberg y se va a empezar a demorar solito, porque a medida que va cayendo uno, ese uno va hablando, ¿cierto? Para ir apoyando la investigación y rebajar los años de condena. Entonces yo espero que esto siga así, o que en el fondo yo creo que es un agravante que un político se embolse dinero al Estado, debiese ser tratado distinto como un criminal convencional, porque en el fondo le estáis robando a la gente que tiene cáncer, le estáis robando al que pagó IVA por un tratamiento que le tenía que salvar la vida, le estáis robando a un niño que si no va al colegio no desayuna, le estáis robando a ese tipo de gente, que es peor. Y de hecho, ahí contarles un poco, porque estamos hablando de fundaciones, pero yo en mi pasado, en la universidad, yo fui del centro estudiante y yo estudié en una universidad estatal. Y las universidades estatales, adivinen qué recursos ocupamos. Recursos Públicos. públicos. Y no ocupábamos recursos pequeños, eran hartos recursos. Por lo menos yo tenía solo una escuela y me acuerdo que semestralmente eran 300.000 pesos, solo mi carrera. Eh, Multiplica eso por 20 carreras, estoy hablando un poquito, yo sé que son más carreras. Multiplica eso además la federación, que créeme que la federación, el presupuesto de la federación trimestral o semestralmente es mucho más que 300.000 pesos. Y de hecho,
Mi presupuesto no era un presupuesto tan alto porque mi carrera no era una carrera tan grande. Pero si hablamos de las carreras como ingeniería comercial o odontología o derecho, esas carreras deben tener presupuestos mucho más altos que el mío. Y esos presupuestos efectivamente vienen de todos los chilenos. Yo en ese sentido fui súper cuadrada con esos presupuestos. No los ocupé en nada que no fuese para el rol del estudiante, súper enfocada en comprar pelotas, en comprar solo cosas para estudiantes, para el estudiantado. Pero al final muchas veces pasa que sí, no están para campañas políticas como tal, pero sí se ocupa, y te lo puedo decir, para instrumentalización política, para las marchas, para las tomas, para todo eso. Y eso igual va indirectamente relacionado con las campañas de estos mismos. Estamos hablando del Frente Amplio, estamos hablando del Partido Comunista. No sé qué opinan ustedes. Mira, la Otro verdad, mundo. yo igual estoy en la U actualmente, o sea, estoy en mi último año de Derecho. Yo el año pasado postulé una lista al centro de estudiantes de la Facultad de Derecho, pero ahí yo me pude dar cuenta efectivamente de lo que tú decís, Michi, ¿hace cuánto estudiaste tú en la U? Hace ya 5 años, sí, 5 años. Ya, después de 5 años la historia es la misma, porque al final el presidente de la universidad, de la federación, que anteriormente también fue presidente del Centro de Alumnos de Derecho, también es parte de un partido político y también se ve esa manipulación ideológica que creo yo que no debe existir en una universidad. O sea, uno va a la U a estudiar, a potenciarse para el día de mañana cuando uno sea profesional, pero siempre ha estado esa instrumentalización que dices tú en cuanto al pensamiento político. En cuanto a la división de los estudiantes por un pensamiento político que yo por lo menos no avalo, creo que al final uno va a la U a hacer gestión, como bien decías tú, a ayudar al estudiante a poder tener mayores herramientas para el día de mañana, pero también la misma universidad. Pero creo que es súper lamentable que se den estos espacios que al final son de aprendizaje para poder potenciar campañas políticas. Porque al final eso no lo podemos negar y eso existe aún en día, pero es tapado, no sé si es tapado, pero creo que es al final ignorado o es mejor o más conveniente por parte de las universidades como no meterse en esos asuntos. Y lo más heavy, por ejemplo, en universidades privadas, yo digo ya filo. Como que son, en el fondo, los mismos estudiantes pagan eso. Esos mismos fondos vienen de los aranceles de los mismos estudiantes. Entonces, como que no lo encuentro tan. Lo encuentro grave igual. Encuentro Claro, estoy pero al totalmente. final es con Pero, plata de todo. pero es plata del Versus. privado. Pero el problema es que la Universidad de Chile, la Universidad de Valparaíso, la Universidad Playa Ancha, todos estos fondos son públicos. Entonces, imagínense la plata que usa la Federación de la Chile. Sí, sí, mira. Ese es el problema, al final, relacionarlo como con el tema de Catalina Pérez, con el tema de fundaciones, yo creo que esto también es algo que, y yo lo peleé mucho, y de hecho a mí me funaron, cuando hace 5 años atrás, Ahí fue nada. sí, a mí me funaron, bueno, hace 6 años atrás, un poco más, por este mismo tema, porque al final yo de verdad lo encuentro muy peligroso. Este caso es muy parecido al tema, hablemos como, al final, las universidades es como una fundación. Y esta plata es del Estado. Es del Estado. Sí, pues sí, de hecho, las universidades lo que no ganan en aranceles los hacen en obtención de fondos de investigación. Los fondos funcionan como los municipios. Y quizás las universidades privadas también postulan estos fondos y pueden quizás. Sí, sí, de hecho, en ese sentido funcionan como los municipios que van a buscar fondos de los subterios. La universidad hace algo parecido. Yo tengo una anécdota. Yo, cuando estuve en la Universidad del Paraíso, también postulé una lista. Ah, ya, Sí. todos son. Ah, ya me parece. Y estábamos en un debate y llegó la gente de la J y se acercaron a una lista en particular y bueno, ellos estaban con Frente Amplio antes de que se fueran Frente Amplio, cuando eran solo estudiantes. Y llegaron y a todos los que estuvieran ahí apoyando a ese lado les regalaron bebidas, cosas para comer, y cuando empezó la toma les llevaban copete. Exacto. Entonces, sí, pues, se mueven recursos en el fondo para demostrarte que a ellos les interesa el bienestar, pero es como el dulcecito para engancharte. Y después empezamos ahí a meter el discurso detrás. Inclusive en esa ocasión yo tuve la posibilidad de conocer a Marcel Claude, creo que todos saben quién es Marcel Claude. No, tampoco. ¿No? Marcel Claude es uno de los ideólogos del Frente Amplio, es un ya. economista.
Entonces él venía desde la Universidad de Playa Ancha, junto así como todos los estudiantes, nos hizo una cátedra de economía, donde nos iba mostrando. Citando a la Fundación Sol No, y Matsukato. de hecho todavía no estaban. Ah, ya. El detalle está en que en el fondo ese discurso y clase de economía era súper receptiva porque te daba a entender de que básicamente las 7 familias más ricas de Chile tenían la posibilidad como de comprar el país prácticamente, si quisieran. Entonces, claro, después cuando tú aprendí economía, entendí las magnitudes, los números, el presupuesto de la nación, etcétera, entonces este tipo estaba vendiendo humo en el fondo. Oye, cambiando el tema, pero siguiendo la misma línea, Jara, la ex ministra Jara, deja el Ministerio del Trabajo para ser candidata y esto enciende su carrera presidencial. Esto fue muy loco porque todo esto pasó al mismo minuto que Gonzalo Winter también estaba ahí peleando por su carrera presidencial. Cada día tenemos más candidatos. Ya la semana pasada, ¿vale? Comentamos que íbamos en 200. Yo creo que actualmente vamos en 300 candidatos. Impresionante, como dijo la diputada Chiara Barquesi. Yo creo que el presidente Boric dejó la vara tan baja que yo creo que ahora cualquiera cree que puede ser presidente. ¿Qué opinas, Vale? No sé, la verdad. O sea, igual era esperable que fuera un candidato del Partido Comunista, también uno por parte del Frente Amplio, siento que eso siempre ha pasado, pero da un poco de incertidumbre que existan tantos candidatos presidenciales, como que perfectamente cualquiera de nosotros podría ser candidato y quizás no fuera Bueno, bien, no cumplimos no lo la sé. edad. No cumplimos la edad. Es Somos que- jóvenes. Pero en caso hipotético. Unos lolos. Sí, me falta bastante. Tengo cara de viejo, pero no soy tan viejo. Solo tengo 32. Mira, yo creo que aquí esa es como la lectura evidente, pero estos tipos están muy preparados. A mí me gusta mucho los escritos que tienen tanto los anarquistas como los socialistas modernos. Ya, sí. Ellos sobreanalizan así, pero todos los efectos. Y hay un concepto que ellos utilizan que se llama hiperstición. En su fondo, ¿en qué consiste esto? Donde hubo estudios y todo lo demás, en donde tú puedes modificar la realidad a través de crear relatos en el presente. Entonces, y ellos son muy buenos en eso. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Esta estrategia es muy básica del sistema de Hunt. Lo que hacen es que cada uno va a conquistar un nicho distinto. Entonces, cuando tengan su primaria interno y proclamen uno, juntan todos esos porcentajes chiquitos y van a tener de nuevo una votación de un 30-31%. Están volviendo a recuperar. En el fondo lo tienen que recuperar. Es que ellos son súper organizados. Sí, De hecho, sí. tú puedes ver el gobierno, si tú te fijas, funcionan mal todos los aspectos, menos donde ellos hacen despliegues territoriales y comunicacionales. Porque son muy buenos para hacer como que están trabajando, y son muy buenos como para hacer muy buenos para hacer eso. como que están con la gente, ¿no? Inclusive, no sé si ustedes se acuerdan de que hubo un caso de una niña que le estaba leyendo una carta al presidente y a él se le sale la continuación. La niña como que no estaba entendiendo y le dice, muy buena persona, muy buena persona. O sea, él se sabía la carta de que le fueron a leer de improviso. Entonces, todo esto ellos lo manejan con una meticulosidad que ningún otro sector lo hace. Porque tienen mucha vocación de poder, aunque no te lo digan. Todo lo demás lo hacen mal. Pero pareciera que trabajan y pareciera que están con la gente. Pucha, la verdad es que es algo que sabemos, o sea, son muy buenos ocultando información, manipulando también esa información. Tienen esa careta que al final la gente muchas veces se convence, o sea, el presidente Boric cuando salió, bueno, en realidad cuando estaba durante la campaña, la gente era impresionante cómo se ponía los pantalones o ponía las manos al fuego antes de siquiera saber cómo iba a ser su pega, o sea, la señora que se hizo famosa, que decía como, Boric lo va a cambiar todo, al final como que ella daba su corazón prácticamente porque al final Chile iba a ser un país mejor y la gente está hoy en día decepcionada. Más de la mitad se arrepiente de haber votado por el presidente Gabriel Boric, entonces al final vemos que la gente puede creer ese discurso, suena muy bonito, pero también la gente hoy en día tiene cierta incertidumbre respecto a ello y tampoco le está creyendo tanto el cuento. Por eso también se cree que ahora en las nuevas candidaturas presidenciales va a salir una persona de derecha, porque al final
la gente como que se cansó de estas promesas vacías que no se han cumplido, tanto por el tema de salud, que se iba a terminar, por ejemplo, con las listas de espera, y todas estas cosas que al final fueron promesas que daban esperanza de que las cosas iban a cambiar de cierta manera, pero al final no han sido cumplidas tampoco. Oigan, y respecto, volviendo al tema de la ex ministra del Trabajo, Jara, ella también anunció que obviamente ella renuncia a su cargo como ministra por un tema de que anuncia su carrera presidencial, pero también hace un llamado a la derecha. Y el llamado fue directamente a Johannes Kaiser, a que él no debería aprovechar de seguir siendo diputado ya que está siendo candidato a la presidencia. ¿Qué opinan respecto a eso? Mira, la ¿Qué va a verdad es pasar? que Johannes Kaiser representa una derecha que no tiene poder económico, ¿ya? Él mismo lo ha dicho, como dicen, ese facho que es pobre, pero no es tan pobre y que tampoco es tan facho. Entonces, así lo define mucha gente en la calle. Y la verdad es que, ahora, en rigor, yo no encuentro que sea terrible que te digan facho, me parece más insultante que te digan comunista, ¿ya? Amigo. Entonces, yo lo que creo que Johannes Kaiser en este minuto está en pre-campaña, ¿ya? El político desde el día uno que asume está en pre-campaña. Y decir que no es mentir, es mentir. Entonces, porque todos los políticos cuando entran tienen que pensar en la reelección, ¿cierto? O en el siguiente cargo cuando ya no hay reelección. Entonces, que alguien te diga, oh, mira, le está haciendo pre-campaña, no, me parece que es una mentira, estáis jugando, distorsionando un poco lo que es la realidad. Distinto es cuando tú tienes un cargo contratado como de ministro, donde tienes que cumplir con honorarios, tienes que cumplir con un trabajo que es técnico, ¿ya? No es comunicacional. Los diputados, los concejales, los cargos electos tienen asesores que hacen el trabajo detrás. Ellos son el rostro detrás del programa, pero no están haciendo ese trabajo en particular, porque ellos trabajan de noche, hacen distintas cosas durante el día, ellos tienen, porque en el fondo la gente los escoge para eso, los eligió para que te representen. No tiene el cargo electo, no es un especialista, no es un doctorado, un postdoctorado en un área específica, porque en el fondo para eso están los asesores. Y en este caso, un ministro sí me parece que es correcto que renuncie, pero un cargo electo no, porque en el fondo el cargo electo, si él no estuviera ahora con miras hacia la carrera presidencial, estaría pensando en la reelección de diputado. Tampoco tendría por qué renunciar. No, y aparte él tampoco ha dicho que va oficialmente, o sea, se entiende o se deduce de cierta manera que él va a ir como el fundador de cierta manera del Partido Nacional Libertario, pero él tampoco ha dicho de manera oficial, como si es la exministra Jara, que va de candidata. Y por otro lado, yo, así como una especulación personal, yo creo que al final, no sé si Johannes va a ser candidato presidencial. No sé si Yo creo que va por el Senado, no sé si en realidad va a ir como candidato presidencial. Yo creo que va a haber cierta coalición en cuanto al Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario, que creo que sería lo más estratégico en este momento. No sé si ustedes opinan lo mismo respecto a eso. Mira, bueno, de hecho está el Nacional Libertario, Republicano y el Social Cristiano, Sí. que en este minuto tienen un buen porcentaje. Ahora, a mí me parece que naturalmente tienen que haber negociaciones. Sería torpe que pasara en las presidenciales lo que pasó en Valparaíso y se le entregara Claro. el gobierno al oficialismo. Entonces, dicho esto, él no es candidato hasta que Cervel dice que es candidato. Eso es, si al final es eso. Son precandidatos, nada está escrito. Y yo lo sé porque igual yo fui candidata, entonces uno sabe que uno no está asegurado, por así decirlo, en la lista hasta que la lista está establecida. Cuando uno inscribe en Cervelo, las cosas pueden cambiar de un momento a otro, entonces creo que igual es precipitado y creo que es una pachota que le está tirando ministra al diputado Kaiser. Totalmente. No, y para ir cerrando, ya que nos quedan los últimos minutos, pero sin dejar de lado esto, bueno, Sespre reconoce que se conocía la inhabilidad de la Casa Allende y Fernández y el caso Fernández al realizar el decreto de compra de la casa. Ahí, ¿qué opinas? O sea, es que es evidente, si se expresa, son los que se encargan de hacer las negociaciones que solicita el Pero presidente. qué falla más grande, ¿cómo? Lo que pasa es que no es una falla, Michelle. ¿Sí? Hay que entender de que ellos no creen en la institucionalidad como nosotros lo creemos. ¿Ya? Y es un tema de su sector. De hecho, ellos en este minuto van a volver un mártir a Isabel Allende. Como te digo, son muy hábiles torciendo. Inclusive, sin nosotros tener acceso
al dictamen que dice, a la destitución de la senadora, en el fondo ellos lo que atribuyen es que es una jugada política del oficialismo para sacar a la diputada, o sea, perdón, a la senadora. Entonces, no lo asumen de que hicieron algo que estaba mal, casi como que estuvieron engañados. No sé, la verdad, respecto a eso, pero me hace mucho sentido también, como que las cosas nunca se sabían a saber del todo, y siento yo con el Ahí actual yo siento gobierno. que hay algo oculto. Voy un poco con eso. Yo creo que hay algo oculto, hay algo más allá y siento como que yéndome como en la, no sé, no quiero decir nada así como muy, como, ¿cómo se dice con esta cuestión? Como, no son reales, pero en el ¿De fondo, cartón? no, Fake news. eso, como una fake news, pero siento que obviamente el peón que tenía que caer era Isabel Allende y era como, igual es una pésima formación, ¿no? Por la carrera política que ella tiene como senadora, es una pésima forma de terminar su carrera, es una pésima forma de retiro. Pero sí era lo que más, era como lo más importante que ella cayera y no cayeran otras cosas. Es que siento eso, siento que hay cosas más ocultas, pero era mejor que cayera ella a que cayeran otros peones. Sí, lo que pasa es que el Frente Amplio lo que quiere hacer es pasarle rueda a la ex concertación, si esto es un hecho. O sea, el hecho de que proclamaran a Winter ese día no fue una decisión que se tomó en el minuto. Ojo, a mí no me gusta Winter, pero yo creo, ¿han escuchado ese dicho que es mejor que te traten de tonto y vais calladito porque nadie te pega? Sí. Ojo con eso, yo creo que Winter va a dar la sorpresa, incluso tiene mucho más carisma que Toa. Yo conocí a Toa y la verdad es que si tú le ponías una peluca, no, es una persona que no tiene un desplante presidencial. Oigan, se nos acabó el tiempo, se me pasó No. volando, de verdad. Así que nada, despidámonos. Nos vamos a seguir viendo el próximo martes. Ya vamos a tener oficial este panel. Así que estoy muy feliz porque ya tenemos a los tres. Y nada, muy buenas tardes, ya casi buenas noches por el tema del cambio de horario. Y nada, esperemos que lleguen bien a sus casas y nos vemos el próximo martes en Vamos Somos Chilenos. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, chao, chao.